Buenas noches, continuamos con nuestro estudio bíblico. Recordemos que estamos capacitándonos, adquiriendo las herramientas necesarias para mantener un discipulado relacional integral. Todos nuestros nuevos discípulos pueden estar presentando por diferentes situaciones difíciles en la vida, antes de que nosotros lleguemos a presentarle la palabra del Señor. Procesos de depresión, trastornos de anorexia, bulimia, falta de perdón, muchos otros elementos se pueden estar presentando en la vida de estos nuevos creyentes. Y quizás eso puede ser una limitante para que en algún momento ellos tomen la decisión por Cristo Jesús, porque es necesario que primero se sanen esas situaciones en su vida. Todas esas ataduras que están allí, que el enemigo no quiere dejarles soltar, y va a ser un poco más difícil el manejo de la decisión y el caminar su crecimiento espiritual. Bien, esta noche vamos a revisar un tema que es el manejo del luto. Algunos se preguntan si definitivamente el luto es malo o si hay un proceso saludable para manejar un luto. Todos y cada uno de nosotros en algún momento hemos perdido un ser querido o una cosa que ha sido muy cercana a nosotros y que la ausencia de esa persona o de esa cosa puede causar tristeza a nuestras vidas. Y por supuesto, pues se lleva un proceso de dolor que muchas veces pensamos que va a ser difícil de olvidar, va a ser difícil de superar esa etapa. El luto es una de esas situaciones que se piensa que pasarán los años, las diferentes actividades de la vida, pero que va a ser un poco difícil de superar. Bueno, esta noche vamos a ver cómo nosotros entonces podemos apoyar a estas personas que pueden estar pasando por un proceso de dolor, por la pérdida de un ser querido, de una persona o de una cosa. Lo agrego porque puede ser una mascota o algo que le pertenecía y estaba aferrado a ese elemento. Entonces no solamente el luto se pasa por la desaparición o la ausencia de una persona, de un ser querido, sino también de un objeto, de una cosa, llámese mascota o diferentes situaciones, no sabemos. Cada persona presenta lutos dependiendo de su situación y de su condición. Bueno, entonces, esta noche quiero iniciar comentándoles que en este proceso, ese proceso de dolor es necesario manejarlo. Hay un método que se llama elaborar su pérdida y ese proceso se realiza aceptando y aceptando. El primer aceptar es que el pasado siempre quedará en el pasado. El segundo aceptar es que el presente ofrece estabilidad y significado para la persona. Y el tercer aceptar es que el futuro guarda nuevas y distintas oportunidades para cada uno de nosotros. Entonces esos tres aceptar que el pasado está en el pasado, que el presente quizás trae estabilidad y que el futuro trae nuevas oportunidades para nosotros, es el primer proceso. La palabra del Señor dice en el Salmo 34, versículos 17 y 18, claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así que entonces es posible atravesar por un proceso de luto saludable si así la persona quiere hacerlo. Entonces decíamos anteriormente que el primer paso es dejar ir el pasado. Definitivamente es importante que esta persona entienda que es necesario mirar atrás, quizás hacer una reflexión, traer un poco la historia de manera verbal, que esta persona pueda expresarlo. Estos momentos son importantes para que esta persona pueda expresarse. Hay veces nosotros queremos tomar la iniciativa de manejar todo el diálogo, de manejar todo el proceso, pero en estos casos es muy importante que la persona vuelva a retomar el diálogo, vuelva de una manera verbal a hablarnos un poco
de esa mirada hacia atrás, que escudriñe un poco su vida, toda la historia que nos cuente, que comparta lo vivido y pues que de pronto pueda reconocer que esa persona ya no está. Ese es el segundo paso, reconocer que la historia es parte permanente de nosotros. La historia no se va a perder, pero definitivamente ya no forma parte de nuestro presente la persona o el elemento que se ha perdido. Es importante también hacerle saber a este nuevo discípulo que debe expresar cualquier asunto pendiente con este ser querido o con esta cosa que se ha ido y por el cual se está guardando un luto. Hay veces, hay situaciones que han sido incómodas y que no se han sanado, entonces esa persona que está presente es el encargado de hacer como esa evaluación, de expresarlo abiertamente y, ¿por qué no?, de hacer un proceso de sanidad, de arrepentimiento por si fue por parte de él o de ella que se cometió el error, o de perdón por parte de la otra persona que ya no está. Es necesario entonces pasar al proceso de perdón. Si es necesario que esta persona perdone al ausente, debe hacerlo de una manera sana, de una manera que libere, que ya quite esa carga que quizás le aumenta esa tristeza, le aumenta esa sensación de soledad y de culpa, porque no se ha establecido un proceso de perdón. Y por supuesto, si hay un dolor porque se cometió algo en contra del discípulo que estamos tratando y pues hay cierto dolor en su corazón, pues debe inicialmente renunciar a cualquier tipo de venganza, a cualquier actitud de menosprecio por eso que sucedió. El perdón debe ser completo y, si necesario, también perdonarse ellos también. Entonces, para pasar al siguiente paso es necesario definitivamente soltar completamente el pasado, soltarlo, dejarlo ya atrás, y en eso es importante que miremos este texto, porque este texto es bueno que lo hagan propio, que se apoderen de ese texto bíblico y ojalá lo puedan estar repitiendo. Job 11:16 dice: y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como las aguas que pasaron. Entonces es una manera de liberar, es una manera de sanar, es una manera de soltar, de ir disminuyendo esa agobia, ese dolor, esa sensación tan difícil por la cual está pasando nuestro nuevo discípulo. Bien, entonces ayudémoslos también a cómo recobrar esa paz después de perder a ese ser querido o a ese elemento que ya no está. Cómo ellos pueden volver, porque para ellos se nubla todo. Casi que su vida se termina, ya no hay esperanza, ya no hay deseos de nada, se encierran, ya no quieren arreglar su presentación, ya no dejan todos los proyectos que han tenido ahí. Y por eso es que muchas personas en esos momentos de dificultad como que encuentran en Dios un alivio, pero ellos se acercan a Dios con muchos interrogantes, con muchos cuestionamientos. Quieren sí buscar ese alivio, sí buscar esa paz, pero también vienen cargados de cuestionamientos, de preguntas que quizás son un poco complicadas de explicarle a esta persona. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros estemos allí para ayudar, para que sea lo más prudente posible y que esta asesoría pueda servir a que estas personas entiendan que deben dejar su pasado atrás y que es necesario que ellos suelten eso, que ellos suelten todo este proceso. Jesús no fue ajeno al dolor, Jesús no fue ajeno a los momentos de tristeza, y quizás eso puede ser algo importante para ellos, que nosotros contemos parte en una narrativa, podamos contar parte de algunas historias donde Jesucristo pasó por dificultades, sufrió y le dolieron muchas cosas
y que quizás se pudo estar en algún momento como en el que se encuentra esta persona. Eso ayuda a identificar el personaje de Cristo que nosotros queremos presentarle a futuro y en el que Él debe entregar su vida de ahí en adelante. Entonces, si se identifica con el sufrimiento, con la tristeza, con el dolor del Señor Jesucristo, va a ser muy fácil de llevar. Claro, sirve también nuestro testimonio si en algún momento nosotros hemos pasado por una situación de dolor, por una situación de luto, cómo lo manejamos nosotros y cómo encontramos que ese proceso fue saludable para nuestras vidas. Algo importante que debemos tener en cuenta es que nosotros no podemos truncar, limitar a que ese proceso de dolor, a que ese luto se cumpla. Se debe cumplir el proceso de luto. El tiempo de luto es importante porque es parte de la naturaleza, es parte de las respuestas que nuestro organismo presenta ante la pérdida de un ser querido o de una cosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es acompañarlo y hacerlo saludable. Bien, Primera de Pedro 2:23 dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese era el Señor Jesucristo. Él no se indisponía, no se ponía a pelear, sino que dejaba todo en manos de su Padre Celestial. Y quizás esa es la postura de cada uno de nosotros, dejar todo ese sufrimiento, dejar toda esa situación, hacer lo que sea de nuestra parte para perdonar, para dejar el pasado atrás, para entender que ya no va a estar más con nosotros, que por supuesto si ha sido una persona importante, un ser querido, va a siempre estar ahí en el parte de nuestra historia del pasado, pero que ya no lo podemos tener en cuenta para el presente y mucho menos para el futuro. Es importante toda esa claridad y toda esa armonía y bienestar para que esta persona continúe con sus proyectos, con su trabajo, con su vida de una manera natural, pero haciendo esa sanidad total, guardando ese luto de una manera saludable. Ahora, si usted siente que a nadie le importa su dolor, pues es importante que entienda con estas historias, con estos testimonios, que a Jesucristo sí le interesa. Si usted piensa que a nadie le interesa su tristeza, pues a Jesucristo sí le interesa, ¿sí? Debe enfocar su vida en el testimonio, obra, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y Él es el que ahora está pendiente de su vida. Y finalmente, si usted cree que nadie se preocupa por su sufrimiento, pues a Jesucristo sí le interesa. Dice el texto bíblico de Hebreos 4, versículo 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, se puede recobrar esa paz después de esta pérdida, basados en esa paz que proviene del Señor Jesucristo, basados en el testimonio del Señor Jesucristo, quien también pasó por momentos de dificultad. Ahora, el siguiente paso es aceptar el presente tal y como viene. El presente, recordemos que ofrece estabilidad y significado para esta persona, pero es necesario que esta persona deje el pasado, suelte el pasado y empiece a vivir el presente de una manera tranquila, serena y de la mano del Señor Jesucristo, como vimos anteriormente. Entonces, el texto de Mateo 6:34 ayuda mucho a que esta persona decida a vivir el día una vez, un día a la vez. El texto de Mateo 6:34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana. Un solo día a la vez. Jesucristo va a estar ahí como tu refugio, como tu ayuda, va a estar pendiente de tus momentos de tristeza. Mateo 16:24
nos permite que nosotros pongamos al Señor como el centro de nuestras vidas. Y esta persona debe empezar a poner a Jesucristo como el centro de su vida. El texto bíblico de Mateo 16:24 dice: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Un negamiento total, entonces. Y debemos entonces acercarnos a Dios con sus dudas específicas. El texto de Santiago 1:5 dice: pida sabiduría a Dios, que no será negada. Es necesario entonces que nos acerquemos a Dios con todas esas dudas, con todas esas inquietudes. Si hay interrogantes, es necesario que las entreguemos al Señor. Y por supuesto, agradecer a Dios por darle todo lo que necesita para vivir. Él es el que va a estar de ahora en adelante contigo. Entonces el texto de 2 de Pedro 1:3 dice que Dios da todo. Si nosotros le pedimos de corazón, Él va a estar pendiente de nuestras necesidades. Él va a ser tu refugio, Él va a ser tu compañero. En Él debes encontrar ese amigo y esa pérdida para que ese luto pase pronto, dejes el pasado atrás y empieces a vivir el presente que te da significado, te ayuda a estabilizar tu vida y te permite proyectarte para un futuro. Alabe a Dios, porque aunque la situación ha cambiado, pero es importante que entendamos que Dios nunca nos va a dejar, ni en las dificultades, ni en el camino siguiente. Hebreos 13:5. Y centrémonos en ayudar a los demás. Quizás una bonita manera de pasar ese duelo de una manera agradable, de una manera saludable, es encontrar que hay personas que necesitan la ayuda tuya, la ayuda mía, que quizás están en una situación peor que la nuestra. Y eso ayuda. Dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Qué bonita manera de poder pasar este proceso, de vivir el presente de una manera adecuada y saludable. Direcciones emocionales que debemos tener en cuenta en Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se agudiza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Cuente con una red de amigos. Es importante reunirse con personas, no todas necesariamente deben estar pasando el duelo, pero sí amigos que puedan escuchar, donde pueda haber una confidencia, donde sean saludables esas salidas, donde tú puedas manifestar todos esos sentimientos y empezar a vivir ese presente de una manera adecuada. Y el Salmo 126:5 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Sienta la libertad de llorar, sienta la libertad de expresar esos sentimientos cuando vienen a la mente o se presentan situaciones que le traen ciertos recuerdos. No cohibirse, no hay que tapar esas situaciones, y precisamente por eso hay que buscar un grupo de amigos que pueda entender, que pueda acompañar, y ahí vamos a estar tú y yo para ayudar a ese nuevo discípulo a que este proceso sea más agradable para su vida, pero que no guarde esas sensaciones. Y el llorar se va a presentar en diferentes ocasiones y ahí vamos a estar nosotros para ayudar. Haga un plan para socializar y seguir la vida de una manera regular. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, sino exhortándoos. Hay personas que en su duelo, en su dolor, se ausentan por la pérdida de ese ser querido o la pérdida de algo, por ejemplo, la pérdida de un trabajo. No queremos hablar con nadie, no queremos compartir, y es necesario entonces buscar ese grupo de amigos. Y si este nuevo discípulo ya está haciendo una célula, ya está haciendo un grupo de estudio, es importante que ese grupo sea su familia, su nuevo grupo, para donde puede compartir, donde puede salir de pronto a buscar momentos especiales. Entonces, ese aceptar el presente trae estabilidad y significado para las personas que están pasando por un proceso de dolor. Bien. El presente ofrece estabilidad de una manera que debemos tener un confidente que sea confiable, que sea honesto. Además del grupo con el que socializamos, debe haber una persona especial. Esa persona especial debe ser tú, porque tú eres su discipulador, tú eres la persona que le está acompañando en este proceso de discipulado relacional y le estás acompañando en ese luto.
y ese confidente debe ser tú, pero tú debes ganar esa confianza, esa amistad de esta persona que necesita de un confidente que pueda expresar todo lo que siente. Eclesiastés 4, versículos 9 y versículo 10 dice: mejores son dos que uno, el uno levantará a su compañero. Y tú vas a ser ese compañero, ese amigo, ese confidente que puede ayudar a estabilizar la vida de este nuevo discípulo que está pasando por un proceso de luto, a darle significado a este presente. Suelte el resentimiento. Es importante que nosotros podamos acompañar a este nuevo discípulo en este proceso. Antes sed benignos los unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, dice el texto de Efesios 4:32. Entonces, ese resentimiento que quizás puede estar causando dolor, que puede estar causando daño y que puede alargar esta temporada de luto, este manejo de ese dolor, pues se puede aliviar y puede disminuir si nosotros soltamos ese resentimiento basado en este texto de 4:32. Otras directrices espirituales entonces es que el nuevo discípulo desarrolle una vida de oración, una vida permanente de oración, una jornada con propósitos. Dice el Salmo 119, 26, te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Qué maravilloso, porque así podemos entonces desarrollar un anhelo por esa eternidad, que este nuevo discípulo entienda que él debe caminar, debe crecer en el Señor basado en su palabra, porque hay una eternidad para él, pero él debe añorarlo, él debe desearlo en su corazón. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa eternidad, ese anhelo por estar en esa eternidad con el Señor le va a permitir aumentar su fe, le va a permitir profundizar en el estudio de la palabra del Señor, y es ahí donde nosotros debemos aprovechar para iniciar el proceso de nuestros devocionales, de nuestro estudio bíblico un poco más profundo de la palabra del Señor, porque Él ya ha soltado su pasado, se ha perdonado y ha perdonado a ese ser querido y ha empezado un proceso de crecimiento, de aceptación del presente y de estabilidad en su vida. Bien. Y lo que sigue entonces es que esta persona visualice un poco lo que viene, su futuro, y el futuro, como decíamos anteriormente, le va a traer nuevas oportunidades. Ahí es importante que nosotros estemos seguros de acompañar ese futuro, y entonces dice Jeremías 29:11, Él sabe mis pensamientos, Jehová sabe todos mis pensamientos. Así que este primer paso para visualizar a este nuevo discípulo hacia el futuro es que confíe en los planes futuros de Dios para esta persona. Él debe empezar a caminar sabiendo que ya no son los hombres, que ya no son los seres queridos, que ya no son esos objetos que tenía aferrado a su vida, sino que debe esperar porque Dios tiene un plan y un propósito maravilloso para la vida de cada uno de nuestros discípulos. El Salmo 119:71 dice, bueno es haber sido humilde, bueno es haber sido humillado. Así que sepa entonces este nuevo discípulo que la tristeza y el dolor no se han desperdiciado, no han sido en vano. Esa tristeza y ese dolor son importantes porque fortalecen, le dan una buena base para todo lo que viene en ese proyecto y en ese plan que tiene establecido el Señor. Por eso el Salmo 119 dice que bueno es haber sido humillado, bueno es haber sido maltratado, como le pasó a este salmista que tuvo una vida difícil, que fue humillado, que fue perseguido, pero mire posteriormente cómo el Señor le muestra ese nuevo horizonte, ese futuro maravilloso que Él tenía para él. Ponga todas sus expectativas en Dios, dice el Salmo 62:5. Porque Él es mi esperanza, dice este maravilloso salmo. Definitivamente ya debemos dejar todo a un lado y pensar solamente en lo que Dios tiene para nosotros.
Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, que fue un texto que estamos revisando de tiempo atrás. Recuerden que todos estos textos bíblicos son importantes, revisarlos primeramente nosotros, posteriormente analizarlos con él y estar pendiente de su significado para su vida en el día de hoy. Ahora estamos visualizando el futuro de esta persona que trae, por supuesto, nuevas oportunidades, pero esas oportunidades ya no van a ser con los seres queridos, con las personas que de pronto a las que él se está aferrando de esas cosas, sino que va a ser su futuro basado en el propósito y el plan de Dios para ese nuevo creyente. Así que entonces sepa que Dios llenará el vacío que hay en su vida. Estas dificultades, esta tristeza, ese dolor que ya debe ir pasando, tiene un propósito, no fue en vano, porque el Señor va a llenar esos vacíos. Va a suplir todas esas necesidades, va a ser su nuevo amigo, va a ser su nuevo refugio. Entonces, dice Isaías 43, 18 y 19, no os acordéis de las cosas pasadas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. Gloria a Dios por ese texto, porque ya en estas alturas esta persona debe estar dando pasos firmes, ya está viviendo su presente y está aspirando a lo que viene en ese futuro. Entonces, ya podemos hablar un poco más tranquilamente con él, más directamente de cómo decir adiós definitivamente. Ya a estas alturas él se ha perdonado, ha hecho una evaluación, ha sanado un poco su dolor, siguen algunos recuerdos, siguen algunos momentos de tristeza, de dificultad, pero ahí estamos nosotros. Pero es importante que en algún momento enfrentemos esa situación, que él pueda enfrentar ese proceso de dolor, darlo prácticamente por terminado. Entonces, ¿cómo decir adiós? Volvamos nuevamente entonces con él a echar una mirada hacia atrás y reflexionar el significado de esa historia que compartió con ese ser querido, con ese elemento. Y que reconozca entonces que el impacto de esa historia, ¿qué fue el impacto que tuvo esa persona, ese objeto? ¿Cómo impactó a su vida? Pero viéndolo como historia, viéndolo como ese pasado, pero que ya pueda repetir. Recuerdas que al principio hicimos una retrospectiva, pero quizás llena de dolor por lo que estábamos empezando. Pero en este momento esa retrospectiva ya va a ser un poco más libre, un poco más tranquila. Vamos a escuchar a una persona un poco más liberada, ya reconociendo e incluso pronunciando con su propia boca que fue parte de su pasado y que recuerda estas situaciones, estas otras, pero su dolor va a ir disminuyendo y nosotros vamos a estar ahí para verificar que ese proceso sea saludable. Declare que no puede vivir en el pasado. Eso es importante que él mismo lo declare. Nosotros hemos hecho un acompañamiento y hemos explicado todas las situaciones, el testimonio del Señor Jesucristo, quién va a estar con él en ese presente y en ese futuro, qué es lo que anhela el Señor para él en esa eternidad. Entonces es importante que él mismo declare que ya no puede vivir en ese pasado y que tiene necesidades pues en el presente que Dios suplirá de nuevas maneras. Entonces, qué bonito escuchar a estas personas cuando ellos mismos empiezan a declarar eso, a manifestar su confianza en el Señor, su seguridad, el amor y el anhelo que ahora tienen, el deseo de estar permanentemente con Él. Eso es bonito que ellos lo piensen porque están ocupando su mente, su tiempo, su forma de expresarse ya no es con esa persona o con ese objeto que se perdió, que ya no está, sino que va a ser con su presente, con su futuro que es Cristo Jesús. Y definitivamente entonces estas personas deben despedirse del pasado, del dolor, ya todo está atrás. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Expresar esos sentimientos finales y decirle definitivamente adiós. Hasta aquí fue.
Y todo ese proceso lo hemos acompañado nosotros. Ese es un proceso saludable de manejar un duelo que pues puede ayudar mucho a esta persona. Ahora, ¿cómo obtener ese consuelo? Ya que es importante que ellos entiendan que ese dolor, que esa tristeza, que esa soledad, que ese sufrimiento los hace mejores personas. Eso no es perdido. El dolor le ayuda a crecer, el dolor, el sufrimiento nos ayuda a madurar, nos ayuda a salir adelante. Dios, nuestro Dios, nos da siempre segundas oportunidades. El ser querido o el objeto que se perdió ya no nos va a dar una oportunidad. Es Dios el que presenta esas nuevas oportunidades y el que nos lleva a esa eternidad. Lo que haya quedado en el pasado debe quedar en el pasado y lo debemos recordar como una historia bonita, parte de nuestro pasado, pero solamente ahí. Las tormentas de dolor nunca son un desperdicio. Siempre nos van a ayudar, siempre nos van a servir para ese crecimiento. Acuda al Señor para toda consolación, dice el texto de 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda consolación. No te sientas solo, no permitas que tu nuevo discípulo se sienta solo. Recuérdale permanentemente que en Dios siempre va a haber esa consolación. Abra su corazón a la realidad y el dolor. Dice el texto de 2 Corintios 1:9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Ya el corazón nuestro le pertenece a Dios, así que ¿qué más da abrir nuestro corazón, disponerlo para Él, para que Él haga su santa voluntad en cada uno de nosotros, llene todas nuestras expectativas, sature nuestro corazón de su presencia y haya regocijo en todo lo que proyectamos, en todo lo que planeamos y hacia donde nos vayamos, Él va a estar siempre con nosotros como ese consuelo. Tenga una limpia conciencia confesando el pecado o las faltas del pasado. Es importante recordar todo eso que nos hizo daño, que nos hicimos daño con esa persona que ya no está, las faltas de parte y parte, no culpando a nadie, sino reconociendo. Aquí lo importante es que reconozcamos nuestras faltas, nuestro pecado. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es importante confesárselos al Señor. Es lo más maravilloso porque no podemos encubrirle nada a Él. Él ya lo sabe, pero Él quiere que tú lo manifiestes. Así como Él desea que tú manifiestes de viva voz que le amas, que deseas estar con Él, que deseas esa eternidad a su lado, pues también Él desea que tú confieses esos pecados de manera audible. Encuentre el lado positivo de ese proceso de sufrimiento. Ya pasó el proceso de sufrimiento, ahora hay que verle no la amargura, no la tristeza, no ese significado triste del mundo, sino el aprendizaje, que aprendimos, que ganamos. Dice el texto de 2 Corintios 7:11, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contritados según Dios, igual solicitud produjo en vosotros. ¡Qué defensa! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué ardiente afecto! ¡Qué celo! ¡Y qué vindicación! En todos os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que este proceso de acompañamiento con estas personas, yo sé que no es nada fácil. Acompañar, charlar con una persona que está pasando por un proceso de luto, que está triste, que quizás no encuentra significado en la vida, no es nada fácil. Pero entonces nosotros debemos acompañarlos a que ellos tengan el consuelo de las personas a quien Dios utiliza. Tú vas a ser ese instrumento que el Señor utiliza para enviar allí y llevar ese consuelo. Y ellos deben entender que quizás no somos nosotros los artífices de ese consuelo, sino que es el Señor el que está utilizando. Y en su palabra, Él debe reconocer que somos instrumentos utilizados por el Señor. 2 Corintios 7:6 dice,
pero Dios que consuela a los humildes nos consoló. Así que definitivamente debemos buscar que esta persona refuerce su fe al consolar a otros. Recuerde que una bonita manera de que ellos superen este proceso es que estén pensando en ayudar a otras personas que están en una situación un poco más complicada que la de ellos. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dice el texto de 2 de Corintios 1:4. Confíe en la fortaleza de Cristo, en usted para tener el poder de reconstruir su vida. Él reconstruyó nuestra vida. Él transformó y nos sacó de ese pozo cenagoso. Nos ha librado del pecado, nos ha soltado de las cadenas. Ese es el mayor testimonio que podemos compartir con este nuevo discípulo y hacer que esta persona también confíe su vida en la fortaleza de Cristo y que es Él el que va a reconstruir nuestras vidas, es Él el que va a moldearnos como esa vasija de barro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es un texto bonito para que lo esté meditando. Y Eclesiastés 7:3, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Qué bonita palabra que nos ayuda a seguir adelante, ¿no? Que nos mantiene en ese crecimiento y por supuesto va a ayudar a nuestro amigo a salir adelante. Bien, otro tema más que hemos visto, elaborar su pérdida, es un bonito proceso en el que podemos nosotros acompañar, guiados por la palabra del Señor, guiados por ese espíritu de bondad, de misericordia, de amor hacia los que sufren, y sé que tú lo vas a poder hacer. Hay muchas personas que sufren a nuestro alrededor y que quizás están pasando por un momento de tristeza, de soledad, porque han perdido ese ser querido. Pero ahí vamos a estar nosotros para acompañarles en ese discipulado relacional integral. Con todo el amor que el Señor ha derramado en nosotros, podemos ir y derramar ese amor también en estas personas que sufren. Así que, mis amados hermanos, este es otro tema más dentro de tantos que hemos visto que nos ayudan a llenar ese maletín de herramientas que en algún momento vamos a necesitar de acuerdo a la situación por la que esté pasando este nuevo discípulo. Recordemos que no solamente es compartir de la palabra del Señor o hacer una oración de fe, sino que debemos interesarnos por este nuevo discípulo, por este nuevo amigo de la familia de fe, y que debemos acompañarles entonces a superar esas situaciones difíciles que pueden estar pasando. Muchas gracias por estar nuevamente allí en nuestro canal de Facebook, YouTube, y inscríbete, revisa nuestras enseñanzas, descarga nuestros estudios, comparte con otras personas que quizás pueden necesitar de estas orientaciones. Muchas bendiciones, les amamos en Cristo. Escríbanos si tiene alguna sugerencia, si hay algún tema que te gustaría que tocáramos, estamos para servirles. Dios les bendiga, les amamos en Cristo Jesús. Muchas gracias.